y la miré. Sonrío y le sonreí. Le damos una cordial bienvenida. Juntos, uno a uno, seremos millones para recuperar el futuro. El fragmentado resultado de las elecciones celebradas el pasado 7 de febrero abre un panorama político novedoso e imprevisible en Ecuador. Andrés Arauz, el candidato de Unión por la Esperanza, delfín de Rafael Correa, se impuso por el 32,6% de los votos, accediendo a disputar la segunda vuelta el próximo 11 de abril, frente a un rival aún a definir, ya que el conteo rápido realizado por el Consejo Nacional Electoral arrojó una escasa diferencia de votos entre el ex banquero conservador Guillermo Lasso y el postulante indigenista Yacu Pérez, la gran sorpresa en estos comicios. El escrutinio provisorio parece confirmar el segundo lugar a Lasso por una diferencia de poco más de 20.000 votos y con algunas actas todavía sin revisar, por lo que Pérez ya anunció que pedirá una auditoría y un conteo voto a voto en 6 provincias, en las que denuncia una manipulación en su contra. Con trayectorias políticas muy distintas, los dos contrincantes que pugnan por entrar a la segunda vuelta se ubican en las antípodas del correísmo. Con una agenda conservadora y pro-mercado, Lasso, quien busca por tercera vez ocupar la silla presidencial, ya anticipó que apoyaría a Pérez en el balotaje en caso de no llegar a esa instancia, aunque ese respaldo no necesariamente se traducirá en votos en sus electores. Yo creo que aquí no caben ni gritos, ni aspavientos, ni levantamientos de ningún tipo, porque yo tendré la entereza democrática de reconocer la diferencia, así se trate de un voto en contra. Así se trate de un voto en contra. Y yo invito al candidato Pérez que mantenga la calma, que mantenga la tranquilidad. Mientras tanto, Pérez, candidato presidencial del partido Pachacutic, denunció tempranamente un presunto fraude y rechazó la posibilidad de apoyar al banquero tal como lo hizo en las elecciones de 2017, cuando el candidato liberal se enfrentó al actual presidente Lenín Moreno en el balotaje. Se está confabulando un fraude entre el señor Correa, el señor Lasso y el señor Nebot para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que reúne a los 14 pueblos autóctonos del país, ya presentó una denuncia penal por irregularidades, llamando a las bases a movilizarse en defensa de la voluntad popular. Con este escenario abierto, el movimiento indígena buscará regenerar el clima de la revuelta de 2019 contra las políticas neoliberales de Lenín Moreno, que logró la suspensión de la eliminación de los subsidios a los combustibles. El apoyo logrado en esa oportunidad se plasmó en la elección de Yacu Pérez como candidato luego de una interna en la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Activo defensor del medio ambiente y la ecología, Pérez, un abogado de 51 años electo en 2019 gobernador de Azuay, tiene posturas contradictorias a favor de la austeridad del Estado, el sistema financiero y un acuerdo comercial con Estados Unidos. En la campaña, descartó romper los contratos vigentes con empresas petroleras y mineras, aunque sí se mostró a favor del cumplimiento de estándares sociales y ambientales. La composición del próximo Parlamento tendrá como primera minoría a la coalición correísta con 47 bancas, seguida del partido Pachacutic con 27 y la Izquierda Democrática, que llevó como candidato a Javier Hervas con 18 bancas, una sorpresiva tercera fuerza liderada por un ignoto empresario convertido en un fenómeno en las redes sociales por sus videos en TikTok. Ninguna formación logra así la mayoría necesaria de 69 escaños en la Asamblea Nacional, obligando al próximo gobierno a una complicada red de alianzas. Necesitamos que el pueblo ecuatoriano tenga soluciones. Ya hay muchos cambios que deben hacerse de forma urgente y estamos prestos para trabajar por nuestro país, trabajar por nuestra patria luego de este triunfo
contundente que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. Lejos de una victoria asegurada, Arauz, el exministro de Correa llamado el hijo pródigo de la Revolución Ciudadana, destacó que la mayoría de los ecuatorianos votaron por fuerzas progresistas y llamó a la unidad de estos partidos para garantizar la gobernabilidad en el país, fuertemente afectado por una crisis sanitaria y económica. Cualquiera sea el candidato que dispute con Arauz la segunda vuelta, hay muchas dudas en el frente de UNES para que esté garantizado el triunfo de Arauz. Le tienen temor a cualquiera, sea Lasso o sea el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez. ¿Por qué? Porque esto que pretendía ser un frente, la Unión de la Nueva Esperanza, en realidad quedó muy cerrado en el correísmo. Quedó muy atrapado en el correísmo, sobre todo con un candidato que casi sin historia propia, cumplió 36 años el fin de semana pasado, e inclusive dejó en un segundo lugar a Carlos Rabascal, su compañero de fórmula, que para muchos era mejor candidato que Arauz, porque representaba algo más amplio que el correísmo puro. Pero Rafael Correa, que tiene una opinión muy importante en esto, decidió a poner como candidato a su persona de mayor confianza. Claro, la experiencia de Lenín Moreno no es poca cosa. Totalmente. Yo tengo un punto ahí de vista por ahí diferente con vos, pero con esto de que creo que Yacu Pérez sí podría ser una amenaza a Arauz en un contexto de que también podría traccionarle un porcentaje de votos progresistas, no correístas, sí, claro. Que recordemos que, si uno tiene en cuenta esta elección, tenemos un 35% si sumamos los votos de Yacu Pérez con los de Javier Hervás, que es de un anticorreísmo, pero de corte un poco más progresista. Me imagino sectores como el feminismo, el ecologismo, el ambientalismo, con un discurso anticorrupción y con una búsqueda de algo nuevo en la política, ¿no? Que no quiere decir que lo garantizan ninguno de estos candidatos, pero está como esa construcción. Eso, por supuesto, creo que va a ser justamente donde tenga que apuntar Arauz en una segunda vuelta, de cómo ensanchar esas bases para traccionar justamente, comerle un poco de votos a Yacu Pérez, comerle también un porcentaje de votos a Javier Hervás y de esa manera poder disputar una segunda vuelta en el caso de que lo haga con Guillermo Lasso, que le gane a este candidato. El mismo desafío tendrá también Guillermo Lasso de también traccionar un tipo de voto que sea anticorreísta, pero con un corte más liberal y de esa manera traccionarlo también para este sector. Por supuesto, es difícil porque en ese caso tenemos una elección, polarizada en términos tradicionales, porque son dos proyectos políticos bien distintos en el caso de que sea Lasso-Arauz, que nos tienen más acostumbrados. El caso de un escenario de una segunda vuelta de Arauz con Yacu Pérez abre un signo de pregunta para mí más grande, de que no sabemos seguro. Cuál va a ser ese Seguro que son mayores los interrogantes. ¿No? Y yo me animaría a decir inclusive que del sector del correísmo, de Arauz, le tienen más miedo a una disputa con Yacu Pérez. En eso creo que hay coincidencia. De todas formas, creo que en esta oportunidad ni siquiera contra Lasso está asegurado un triunfo. Un 32,7% que sacó, necesita sumar 18 más, y es que tomando en cuenta que fueran todos a votar, los que ya votaron, es un 18 puntos que tiene que recoger de sectores donde se han identificado de una forma o de otra con el anticorreísmo. Totalmente. Porque acá me parece que hay dos grandes divisiones que genera esta elección y esta situación política en Ecuador. Una es el tema de un proyecto nacional y popular, llamémoslo en términos nuestros, que se dividió en 3 candidatos, y el proyecto neoliberal que claramente lo identifica a Guillermo Lasso. Es una división, pero después está el tema del correísmo, que es una segunda división que es como que es transversal a esta otra, ¿no? Totalmente, que si uno también suma ese sector, tiene un 65% de los votos que está en contra de un proyecto liberal, lo cual uno pensaría que podría ganar el candidato Arauz, pero como decís vos, aparece también ese corte transversal del correísmo, anticorreísmo, que también
complica o no sé si complica, pero genera otras preguntas en torno a cuál será ese resultado de las elecciones. Pero si les parece podemos ver cómo está el conteo de los votos hasta el momento, porque como decimos se está definiendo en este momento. 32.7% para Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa. En segundo lugar, hasta el momento lo tenemos a Guillermo Lasso con el 19.74. En tercer lugar, ahí peleadísimo, Yacu Pérez con el 19.38, aunque ampliaron un poquito más la diferencia en los últimos 2 días, diría yo. Y no tan lejos, Javier Hervás con el 15.69% de los votos. Una elección que se está definiendo en este momento porque sabemos que hay un 0.29 de las actas por revisar. Cada vez se estrecha más ese... pero discúlpame, ahí hay un punto. Lo que logró Yacu Pérez es que se reabra el conteo de las elecciones. En 17 de las 24 provincias, el 50% de esas actas se van a revisar no por muestreo, sino que va a haber una revisión absoluta y en el caso de la provincia de Guayas la revisión va a ser total, el 100% de los datos. Esto fue una discusión que se mantuvo durante jueves y viernes en el Consejo Nacional Electoral, con la presencia de Guillermo Lasso, con la presencia de Yacu Pérez, uno frente a otro, dando sus argumentos y finalmente con la demostración de algunas actas que llevó Yacu Pérez, dijo que justamente estas imágenes corresponden a esa reunión. Y observadores de la OEA también que estaban Exactamente, y Yacu Pérez demostrando actas donde tenía, supongamos, sobre 250 votos, había 40 votos para Yacu Pérez y la carga, cuando hacían la carga informática, lo cargaban con 0 votos. Entonces ahí, digamos, este tipo de distorsiones, por llamarlo de la forma más amable, se repetía en varios casos. Esto después habrá que comprobar, no está claro si la carga efectiva fue esa de 0 votos, como explicó él, o no, eso se va a revisar, pero finalmente lo que se decidió, inclusive con la anuencia de Guillermo Lasso, es que vaya a revisión todos esos votos. Es tan chica la diferencia que realmente es imposible decir cuál va a ser el resultado final. Estamos hablando hasta el momento de 33.000 votos de diferencia. Es muy estrecho. En algún momento estuvieron cerca de los 1.000 votos de diferencia. Ahora se ensanchó un poquito más. De hecho, se dio vuelta. Se dio vuelta, llegó a darse vuelta. Y aparecen también esas preguntas acerca de quién va a llegar a disputar esto. ¿Qué fecha tenemos prevista? Porque en teoría el 10, es decir, el miércoles que viene sería la fecha límite para entregar esos resultados totales. Con este conteo... Este conteo me parce que ahí las fechas habrá que esperar. Lo que sí está claro, el 11 de abril sería la segunda vuelta. Todavía no sabemos entre quiénes, o Arauz contra quién, pero... ese 11 de abril que va a ser una fecha para el continente importante, ¿no? Importantísima. Elecciones en Ecuador, elecciones en Chile, interesante. Y en Perú también. En Perú. Presidenciales también en Perú el mismo día. Vamos a revisar ahora lo que pasó en el territorio de Ecuador, porque fíjate vos, la votación con resultados disímiles en cuanto a cada provincia, ¿no? De hecho, Rulo, uno de los temas, podemos empezar a verlo en pantalla también, cuál es esa división territorial del voto en Ecuador, porque uno puede ver al país partido en dos. Me hace acordar un poco de las elecciones también en Bolivia en su momento, estos cortes territoriales tan claros. En amarillo vemos la región del país, que es la zona de la costa, donde Andrés Arauz consiguió más votos, digamos, comparativamente con sus oponentes. En violeta vemos a Yacu Pérez. Después vemos también la región del centro, donde está Quito y Pichincha, donde Guillermo Lasso, el candidato liberal, consiguió una ventaja. Y Javier Hervás ahí en el norte del país, también en una región costera, que logró comerle un porcentaje importante a el resto de los candidatos. Ubiquémonos geográficamente. La zona violeta, es decir, la zona del oriente, donde gana Yacu Pérez en todos esos estados, es la zona
de montaña, en la zona de la sierra, es donde está donde se asienta la población indígena. Amazonas Claramente, y sierra, el sí. electorado de mayor peso del Pachacutic, el partido que llevó a Yacu Pérez como candidato. En el resto del país es donde se impone UNES, es decir, el correísmo de Arauz, salvo en estos dos distritos, estas dos provincias que marcaban, una para Hervás y el otro para Guillermo Lasso. Sí, una zona que también, bueno, como decías, es más rural, tiene que ver más con el campo, no necesariamente tiene que ver con un corte de tipo de clase, no estamos hablando de sectores populares de un lado y del otro, No, sectores claro. más pudientes, sino que es distinto este corte y se revirtió también en esta elección porque generalmente el correísmo ganaba en la zona de la sierra y del Amazonas, y en la zona costera era sobre todo para los sectores liberales. Esto se revirtió en esta elección. Alguien que también logró borrar esta división tan clara territorial en su momento fue Rafael Correa. Algo similar pasó con Evo Morales en la elección de 2014, en ese corte también territorial, donde en el momento de auge de estos gobiernos de izquierda y progresistas lograron justamente borrar esas diferencias territoriales. Bueno, algo en una elección tan polarizada como esta que se vuelve a recuperar en esta elección y que lo vemos de manera muy clara, ¿no? Lo que aparece otra vez reflejado en el mapa es el fenómeno Alianza País y lo que provocó Lenín Moreno. Es decir, el partido que era de Correa se quedó con el sello Lenín Moreno, va a elecciones por separado con su propia candidata en este caso, y no solo que no gana ninguna provincia, sino que ni siquiera va a poder tener un legislador, porque no llegó al 3% de los votos para la Asamblea Nacional. Una cuestión que me gustaría mencionar también es este candidato Yacu Pérez y por qué. Una pregunta que se abre de por qué sacó este porcentaje tan alto de votos. No me refiero solamente a la figura de Yacu también, sino al Pachacutic, que nunca había alcanzado el 20% de los votos. Y desde mi punto de vista hay una explicación que está muy relacionada a las protestas de octubre de 2019. Digo, si el movimiento indígena consiguió este porcentaje importante de votos, tiene que ver justamente con esas protestas que tuvieron lugar un tiempo antes. No tanto, después podemos analizar si por el candidato, si no, qué representa este candidato, si es liberal, si es conservador, si es progresista, dónde lo ubicamos, porque es difícil también ubicarlo en el arco ideológico por un montón de variables que podemos analizar, pero aparece también esto, ¿no? De un fuerte, digamos, una fuerte impronta del movimiento indígena, al menos te diría en la Asamblea Nacional, donde quedó como segunda fuerza detrás del correísmo, lo cual marca una novedad dentro del escenario político ecuatoriano y que, insisto, tiene que ver con las calles, tiene que ver con la manifestación, tiene que ver con esas protestas que fueron en contra de la política de Lenín Moreno y también en contra de los casos de corrupción, y todo esto con un discurso, digamos, más progresista, pero también pidiendo nuevas caras en la política. Exactamente, una oposición a una política de ajuste, y en parte le torcieron el brazo a Lenín Moreno con esa manifestación. Definitivamente. Vamos a escuchar a quien no fue candidato, pero que tiene bastante que ver con estas elecciones, que es el expresidente Rafael Correa, que habló y decía esto que compartimos. El 7 de febrero triunfó la verdad y la gratitud de un pueblo que además no es tonto, pues, y puede comparar la tragedia que vive ahora con la prosperidad que vivió durante mi gobierno. Bueno, que cuando no tienen de qué acusar a alguien, tienen que insultarlo, ¿no? Ya es un argumento ad hominem, no pueden refutar los argumentos, la idea, tienen que atacar a las personas, pero es canallesco, ¿no? Porque se trata de un hombre joven, entonces por ser joven, ¿cómo subestima la juventud? Es títere, ¿no? Y la victoria electoral no soluciona los problemas jurídicos. Yo me despierto cada día para ver qué nuevos juicios me han puesto, llevo 39. Ni Al Capone, ni Al Chapo Guzmán, ni Pinochet juntos han tenido tantos juicios. Entonces lo que sí es claro es que todos esos juicios son, pues, una cantinflada. No volvió a la relación, volvió al sometimiento. Nosotros al único, y no es que nos alejamos, pusimos condiciones. Señores Fondo Monetario, bienvenidos, si de buena fe quieren asesorar, hemos firmado el acuerdo del fondo, tenemos que presentar cuentas, pueden venir a recibir cuentas, aunque moleste un poco, pero hemos firmado. No mi gobierno, pero tenemos obligaciones como Estado. Pero si viene como virreyes, por el mismo avión los regresamos. Y efectivamente en 10 años no tuvimos estas misiones de virreyes y nos fue mejor que nunca. Candidato de izquierda, ¿quién le ha dicho eso? Candidato de recontra de derecha. Mire cómo apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales, felicitó a Áñez. Por si acaso, el apoyo de la embajada, nosotros tenemos reporte de inteligencia, que crearon ese muñeco llamado Yacu Pérez precisamente para quitarnos votación.
Pero Yacu Pérez no es de izquierda, por favor, ni siquiera indígena. Todo mimético, ¿no? Es un gran montaje, Yacu Pérez. Rafael Correa permanece fuera del país. No solo no pudo ser candidato, sino que volvía, tiene una orden de prisión, está en México y se supone que de México vuelve a Bruselas, donde está establecido ya hace unos años. Si le